Después de compartir la palabra de Dios, vamos a traer todos nuestros hijos al altar para que sean ungidos con aceite. La pastora Marilú me dice, me están preguntando hasta qué edad. Si yo le digo hasta 5, usted va a decir, pero mi hijo tiene 5 y un día. Si le digo hasta 10, mi hijo, entonces, escuche lo que voy a decirle. Vamos a empezar por los niños que los padres tienen que traer. Pero después usted traiga el hijo que usted quiera, mientras sea su hijo. Y si hoy es el día de presentarlo en sociedad, bienvenido sea. Pero cuando el Señor puso esta carga en nuestro corazón, yo creo que estamos haciendo algo histórico. No sé si en otro lugar lo haré, pero estamos haciendo algo histórico, porque si hay algo que Dios quiere, es que podamos consagrar y cubrir la vida de nuestros hijos, porque los días que estamos viviendo son muy malos. Y si nosotros como iglesia, como padres, no cubrimos la vida de nuestros hijos, ¿quién lo hará? Y quizás hoy lo vemos pequeños, que no entienden nada, o que no saben, o que no pueden discernir las cosas espirituales, pero hay un mundo espiritual en la vida de ellos. Y nosotros tenemos que ser responsables como padres de la vida de nuestros hijos. La familia es el lugar donde Dios quiere despertar un avivamiento, donde Dios quiere mover los cimientos, donde Dios quiere romper estructuras, donde Dios está interesado a convertirse en el Señor de la casa. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y del momento que tú y yo no nos hacemos cargo de los sacerdotes que tenemos que ser en nuestra casa, Satanás se encarga de hacerlo. Porque cada palabra que tú y yo sabemos y no la ponemos en práctica, eso se llama desobediencia. Y donde hay desobediencia es la plataforma que le decimos a Satanás y a su reino que venga a gobernar nuestra casa. Por eso hablar de familia para muchos es una gran carga por su historial, por la relación que tienen, por el contenido que hay en la familia. Y aunque tengamos un gran amor por ella, se nos hace un nudo en la garganta cuando pensamos en el matrimonio, cuando pensamos en nuestros hijos porque son chicos y son grandes porque son grandes. Y Dios conoce cada historia. No hay nada de nuestra familia que se le escape a Dios. Y en este retiro, algo sobrenatural va a ocurrir sobre nuestra familia si tú lo crees. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. La palabra tiene todo poder. La palabra traspasa las fronteras. La palabra rompe con todo yugo del diablo y todo dardo del enemigo que ha sido lanzado contra tu familia. A partir de este momento, ese dardo vuelve a su lugar de origen y nosotros vamos a experimentar la libertad y el avivamiento que Dios ha preparado para nuestra casa. Lo primero que debemos entender, que cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos esperanza. Esperanza que nuestro matrimonio se restaure. Esperanza que nuestros hijos se puedan criar en el Señor y servir al Señor. Esperanza que la economía de la familia se va a levantar.
Esperanza que todo aquello, sobre todo el tiempo y el desgaste que hemos perdido en nuestra familia, la podemos recuperar. Tenemos esperanza que la salvación llegue a los que no conocen a Cristo. Pero hay algo que tenemos que tomar conciencia. Escucha esta palabra. No podemos abusar de la gracia de Dios. No podemos abusar de la misericordia de Dios. En Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y oraba a Dios siempre. La familia ideal. La familia con convicciones, la familia con responsabilidad, una familia que tiene temor a Dios, tiene el futuro asegurado. Una familia que mira la vida de acuerdo a la óptica de la Biblia, tiene seguridad en su hogar. El hombre que vive conforme a los preceptos de la palabra de Dios puede convertirse en un sacerdote ungido dentro de su casa. Una mujer sabia acompaña a su esposo en todas las áreas de su vida y puede edificar y apoyar todo lo respecto a la familia. Pero también una mujer necia, una mujer tonta puede echar a perder todo lo que Dios quiere hacer. Uno de los graves conflictos hoy en la tierra, que el hombre ha puesto primero el ministerio y el llamado que la familia. Y la Biblia claramente dice que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar las cosas del Señor. Por lo tanto, por más que tenga todos los títulos habido y por haber, por más que tenga todos los cursos habido y por haber, y por más que tenga toda la revelación que tenga, si no cumples la función que tienes que cumplir como esposo, como esposa, como padre, como sacerdotes de la casa, administradores de los bienes que Dios le da, todo lo demás se convierte en algo dudoso. No podemos amar más a los hermanos que lo que podemos amar a nuestra familia. No puedo amar más a la pastora que a mi esposa. No puedo amar más a los hermanos que a mi esposo, porque eso habla de una desviación, de un problema emocional, de un problema de convicciones, de un problema de que hay heridas en el alma y solamente estamos buscando cómo justificar, pero en realidad estamos en falta delante de Dios. Por muchos años también nos han enseñado que primero está Dios y después todo lo demás. Cuando hablamos de lo primero que está Dios, es porque Dios es lo primero en mi vida. Y porque Dios es primero en mi vida, me lleva a caminar y a dar los pasos para actuar correctamente dentro de mi casa. Muchas personas dan un portazo en su casa y suben como grandes señores a predicar el evangelio. No tienen respaldo. Y muchas veces porque Dios hace un milagro creen que están haciendo lo correcto. Y lo único que hace Dios es respaldar la gente que está escuchando la palabra, pero en algún momento tenemos que hacer los ajustes que tenemos que hacer. Una mujer no puede estar blasfemando en su casa, hablando mal de la iglesia, escupiendo la vida de los pastores y subirse a predicar como nada, desatendiendo a sus hijos, dejando la casa a merced de cualquier otra persona. Eso Dios nunca lo va a respaldar. Una vez te puede mirar con misericordia, la segunda vez te da la oportunidad a cambiar, pero en un momento el hilo se corta por el lado más fino. Y traer nuestros hijos no significa traerlos a la iglesia solamente. ¿Cuánto tiempo
Estamos invirtiendo para hacer un altar familiar donde nuestros hijos perciben las cosas espirituales. ¿Cuánto tiempo dedicamos para orar por ellos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para enseñarle la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos para enseñarles cuál es el camino? Y tenemos que recordar, querida familia, que la iglesia no es una guardería donde tienen que aguantar a nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos no saben lo que es orden, cuando nuestros hijos no saben lo que es obediencia, cuando nuestros hijos no saben lo que es sujeción, se convierten en los enemigos dentro de la iglesia, porque no hay maestro de escuela dominical que los pueda domar. Por eso lo que vamos a hacer hoy, ungirlos con aceite. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero después, cuando tú cruces por aquella puerta y empieces a bajar los escalones de la escalera, será solamente tu responsabilidad, porque tú decidiste traer esos hijos al mundo y te tienes que hacer cargo. Jesús dijo: dejen los niños venir a mí. Pero no dijo: y ustedes hagan lo que quieran. Ustedes vayan al cine mientras sus hijos están en la iglesia. Ustedes vayan, coman y beban, total, alguien se va a hacer cargo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: enséñalo al niño en su camino, y cuando fueren viejos, si desde niños están guardando la palabra, no se apartarán de él. Por lo tanto, del lado que miremos, no tenemos escapatoria. Y tampoco los podemos devolver, sino que tenemos que hacerle frente. Es importante entender que hay que separar las cosas. Hay que separar lo que está mal. Hay que separar las áreas de trabajo y de responsabilidad. Tenemos que entender que la familia es lo más delicado que tenemos. Los problemas no se resuelven a golpe con nuestros hijos. Los problemas no se resuelven a gritos, con insultos. Si hablamos que Dios es amor, los primeros que tienen que ser testigos que Dios me ama y que yo amo a Dios deben ser nuestros hijos. Porque si no, vivimos una reverenda hipocresía. Una cosa somos en nuestro hogar y otra cosa somos en la iglesia. Tenemos que asumir, muchos padres que han llegado después de adulto y después que sus hijos ya han crecido al Señor, lamentan las cosas que le han hecho. Sufren por haber dañado tanto a sus hijos. Pero tú, que tienes hoy la oportunidad de hacer crecer tus hijos en el Señor, deja todo lo que tengas que dejar y enfócate, porque lo que hoy no haces, mañana te pasará factura. Lo que hoy no llores, mañana lo llorarás. Lo que hoy no te esfuerces, mañana te costará un poco más. Y la pregunta es: ¿quién asume la responsabilidad espiritual en su casa? Tú, como hombre, tienes que convertir tu casa en un altar de adoración, en un ambiente de paz, para que tu esposa, cuando te vea predicar, pueda decir: el mismo hombre que tengo en mi casa es el mismo hombre que sube a la plataforma. Que tu esposo pueda decir: la misma ama de casa, dulce, cariñosa, la que me aconseja, la que me orienta, la misma que está aquí es la que está predicando. Que nuestros hijos puedan decir: lo que mis padres dicen desde el púlpito es verdad. Una vez dijo un niño: me encantaría tener un colchón y ir a vivir a la iglesia. Y alguien le dijo: ay, te pareces a Jesús, que querés estar de temprana edad en el templo. Y dijo: no, porque en la iglesia es el único lugar que mi padre no le pega a mi madre. Por eso lo vamos a ungir. Pero mi responsabilidad termina en este altar y el tuyo cuando sales de este lugar. Y puedo asegurarte que se van a romper maldiciones. Se van a romper enfermedades
de herencia. Se van a romper bloqueos mental. Se va a romper el autismo espiritual que tienen muchos hijos. Se va a romper la indiferencia. Porque no solamente vamos a ungirlo, sino que los padres también van a ser orados y ministrados para poder salir hoy con la fuerza y mañana van a seguir aprendiendo las estrategias y las herramientas que Dios te da para criar tus hijos. ¿Quién paga el precio por ser piadoso? Para ser piadosos tenemos que sacarnos el orgullo, la arrogancia, el querer tener la razón. Cuando una pareja se une para amar, para proteger, para bendecir, no para tener la razón. Porque cuando uno lucha por querer tener la razón es porque el puente del diálogo ya está roto y solamente con actitudes y con gritos estamos manifestando que queremos que nos den la razón. Pero cuando hay diálogo, cuando hay compromiso, cuando hay comunión, hay acuerdo. Y cuando hay acuerdo se desata el poder. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hay muchos padres que viven amenazándose los unos a los otros y también amenazan a sus hijos. Me voy a ir de casa y te vas a quedar con tu padre. Me voy a ir de casa y te vas a quedar con tu madre. Me voy a ir y te vas a quedar con tu abuela. ¿Y qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? ¿Que eso es el evangelio? ¿O acaso cuando tú no sabías qué hacer, Cristo apareció en tu camino y te amenazó para que te entregues a Él? Él no actuó de esa manera. Por eso nosotros no podemos amenazar a nuestro cónyuge. Si tú no haces lo que te digo, te voy a dejar. Si ese hombre te dice eso, ya se fue. Si una mujer te dice eso, es porque ya se fue. Solamente hay que esperar que suceda. Por eso la iglesia tiene que espabilar y tiene que ocuparse de instruir a la familia, no hacerse cargo de los hijos de los hermanos. Cada uno tiene que vivir en su casa, dormir en su cama y comer en su mesa. Y de esa manera los vínculos de la familia crecen, maduran y dan frutos que permanecen. ¿Quién decide ser temeroso de Dios? Tienes que ser un hombre temeroso de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tienes que orar y decirle, Señor, dame sabiduría. Porque muchos quizás como yo no tuvimos un modelo de padre para seguir. Mi padre, de que yo tengo razón, fue un hombre alcohólico. Fue tantas veces preso que ya le hacían descuento. Pasó 5 años en la cárcel. Nunca tuvo una bicicleta, nunca tuvo un caballo, menos una moto, menos un coche. Nunca tuvo nada. Nunca me marcó un ideal. Nunca me acompañó al colegio. Nunca estuvo en mi cumpleaños. Pero eso no es excusa para yo hoy hacer lo que quiero, porque Dios en su gracia y en su misericordia siempre me rodeó de personas que me ayuden a llegar al propósito de Dios, como también fui rodeado de enemigos. Por eso no tenemos excusas para decir es que yo soy así porque mi abuela me hizo así, mi padre era así, mi tía era así. No, tenemos que cortar con esos lazos y ir a la palabra para seguir los modelos que Dios ha establecido para la familia. Las leyes se firman día a día, que el hombre se puede casar con un hombre, la mujer con una mujer, pueden adoptar hijos y cada vez se pervierte más la sociedad. Cada vez el nuevo orden mundial está generando una filosofía de vida, está generando un perfil y muchos están cayendo en esa trampa. Por eso, queridos padres, si no hay temor de Dios, si no hay piedad en nuestros corazones, ¿para qué nos hemos casado y para qué hemos traído hijos al mundo si no nos vamos a hacer cargo? Como iglesia, cuando las familias están sanas,
la iglesia está sana. Cuando la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Por eso cada vez más los líderes de adolescentes tienen que estudiar nuevas estrategias porque no saben qué hacer con la adolescencia, porque vienen de hogares destruidos. Los líderes juveniles tienen que buscar estrategias y modelos para seguir algún influencer de moda porque vienen de hogares donde no tienen un modelo. Porque se perdió el temor, se perdió la consagración, se perdió la integridad. No hay tiempo para nada, nos llenamos de actividades y caemos en el activismo. Y cuando tú caes en el activismo, cuando yo caigo en el activismo, nos empezamos a salir de la gracia. Porque vivir bajo la gracia es tratar, es intentar vivir en orden. Pero cuando estoy fuera de la gracia, pierdo la dirección de mi vida. Por eso cambio de coche, cambio de piso, cambio de ciudad y compro y me endeudo y desvisto un santo para vestir otro. Y esa no es la vida que Dios nos ha llamado a tener. Y cuando hay deudas, hay conflictos en el matrimonio. Y cuando hay conflictos en el matrimonio, se termina la piedad. Y cuando se termina la piedad, empieza el maltrato. Y cuando empieza el maltrato, la intimidad sexual a la basura. En la relación de afecto a la basura. El llamado de Dios a la basura. Y ya se empieza a deteriorar, a desgranar todo. Y de repente nos empezamos a alejar al Señor. Y empezamos a mirar atrás. Y ese es el techo que muchos de nuestros hijos viven. Por eso Dios llama a la iglesia a pensar y retomar el camino para el avivamiento. El profeta Isaías le dijo a Ezequías: ordena tu casa. No le dijo si te parece. Ordena una orden. Y Dios nos llama a nosotros a romper todo lo que tengamos que romper en nuestra familia, si es que queremos contar con la bendición de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que nos cuesta enfocar? Hoy está el matrimonio unido pero dividido. Comen juntos, pero uno está pensando en una cosa y el otro está pensando en otra. No podemos tener un liderazgo frente a la iglesia cuando decimos que somos la única voz que la tierra necesita, cuando hay matrimonios divididos, cuando hay familias en crisis. Tenemos que ocuparnos un tiempo a restaurar lo que se rompió para poder contar con la bendición de Dios si queremos vivir muchos días, muchos años sirviendo al Señor. Hoy es el día para entender que aunque se levanten dificultades, tenemos que levantarnos unidos para generar un nuevo fortalecimiento de parte del Señor. Necesitamos que nuestra familia, el entorno familiar, empiece a vibrar, empiece a recuperar la alegría, el gozo, la esperanza. Hoy hay un alto índice de adolescentes que se quieren suicidar porque no encuentran el sentido de sus vidas. Y muchos padres desconocen este sentimiento y esta emoción perversa que Satanás lanza contra sus hijos. Y tenemos que entender que la iglesia no está para entretenernos. La iglesia está para que el cuerpo de Cristo esté activo, moviéndose de acuerdo a la cabeza que es Cristo Jesús. Y orar diciendo: Señor, mi casa y yo te vamos a servir, pero vamos a hacer nuestra parte. Tenemos que evitar como familia caer en una vida cómoda. Que mi marido ore, que mi mujer ore, que mis hijos oren y yo no lo hago. Tenemos que salir de la comodidad. Hay que pagar un precio.
Y cuando empezamos a pagar el precio, Dios respalda, Dios responde, Dios actúa, Dios se mueve y nadie entrará a nuestra casa, nadie tocará nuestra morada, porque cuando hay una familia en orden está la cobertura de Dios y nadie puede traspasar lo que Dios cuida. No hay poder que pueda traspasar el poder de Dios. Tenemos que pedir que las aguas del Espíritu, los ríos del Espíritu, traigan salvación a nuestra familia. Por eso hoy vamos a presentar nuestros niños, hoy vamos a presentar todos los embarazos que están en camino. Y si tú quieres tener hijos y no puedes, vamos a orar por ti. Las aguas se van a mover en esta noche. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer después que mi hijo tenga el aceite en la cabeza? ¿Por qué David dice en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite? Y se compara con la oveja. Habla del buen pastor. Mírame y presta atención. ¿Por qué se les ponía aceite en la cabeza a la oveja? Porque en un momento, en un descuido, en una escapada, la oveja se metía en un lugar donde quedaba trabada, trancada y que no podía salir. Y el aceite actuaba como un óleo para que la oveja pueda sacar de nuevo su cabeza sin ser lastimada. Por eso necesitamos el aceite. No para sentirnos con dones sobrenaturales, no para decir esto o aquello, sino para poder salvar lo que se puede sin que se lastime más. Porque ya hemos sufrido bastante. Ya hemos llorado bastante por nuestros hijos y por nuestros matrimonios. Y quizás aquí hay muchas hermanas que su esposo no conoce al Señor. Desafíate. Desafíate a dos cosas. Primero, a mantenerte como estás en el Señor. Y segundo, desafíate cada día diciendo, hoy falta un día menos para que mi esposo venga a tu camino. Porque para Dios no hay nada imposible. Tenga la postura que tenga, el vicio que tenga o lo que haya hecho, cuando las cuerdas de amor tocan, cuando las cuerdas del Señor atraen, no hay nadie que lo pueda impedir. Aleluya. Y en esta noche vamos a consagrar la vida de nuestros hijos. Estuve estudiando las estadísticas de los niños en Europa, en España. Y es impresionante la niñez que hay en riesgo. Es impresionante. Niñez en la pobreza, niñez en la miseria. Niñez con cánceres, enfermedades terminales, niñez que no han conocido sus padres, niñez que solamente conocen orfanatos, niñez que no saben lo que es el amor, niñez que no tienen rumbo, niñez que solamente crecen porque no les queda otra cosa. El índice de delincuencia de adolescentes, el índice de adolescentes, de jóvenes en la delincuencia, las cárceles en Europa llenos de jóvenes que ni siquiera tienen una respuesta por qué están allí. Y si tú y yo no hacemos algo por nuestros hijos, Satanás va a esperar el momento para dar el golpe maestro y los va a atrapar. Por eso es importante, queridos padres, que desde ahora nosotros proclamemos y profetizamos: Satanás, mis hijos no son tuyos. En el nombre de Jesús. Ni mis nietos son de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Nombre sus hijos. Santiago y Nicolás no son del reino de las tinieblas, son de Dios, pertenecen al reino de Dios. Y Dios, como sea, cuando sea y cuando sea el momento, Él sabrá cómo atraerlos con cuerdas de amor y vendrán a su reino, vendrán a su camino, porque creo que Dios es todopoderoso. Aleluya. Recordamos la vida de Mefiboset cuando fue llamado por David.
Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a permitirle a nuestros niños que están bajo nuestro cuidado. Pero el Señor dice en esta noche, hay adolescentes aquí y hay jóvenes que ya tuvieron su primera caída. Cuando la nodriza, la que cuidaba a Mesibofet, estaba allí, se enteró de la guerra, se enteró lo que estaba sucediendo y comenzó a huir. Ella cuidaba al hijo de Jonatán. Ella conocía la intimidad de la familia. Ella conocía los movimientos de la guerra. Ella solamente tenía el deber de cuidar a este niño. Por eso no te puedes sobrecargar de actividades cuando lo único que tienes que hacer es cuidar tu hijo. Ya habrá tiempo para servir, ya habrá tiempo para hacer un montón de cosas. Hoy tus hijos necesitan un padre y una madre que estén allí. Y esta mujer salió corriendo. Lo tomó en sus brazos, comenzó a huir. Y allí se le cayó el niño. Y quedó lisiado de sus pies. Y ya no caminó igual. Ya su vida cambió para siempre. Escucha lo que voy a decirte. ¿Cuál es la palabra de revelación? Tú como papá y mamá tienes la responsabilidad de discipular a tus hijos para que a la hora de la guerra no tengas que salir huyendo y cometas el error de descuidar tus hijos y queden marcados para siempre. Por eso hoy traerlos al altar es decirle: Señor, yo voy a cambiar mi posición como padre, voy a cambiar mi posición como madre. No le entrega a los abuelos para que críen tus hijos. Los abuelos tienen su etapa, tienen su rol, pero no van a cubrir tu espacio. Hoy, cuando el aceite caiga sobre la cabeza de nuestros hijos, escucha lo que voy a decirte espiritualmente hablando. Tus hijos van a recuperar sus piernas y van a empezar a caminar la vida del Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus niños pequeños se van a sentir protegidos por la gracia de Dios. Tus hijos adolescentes van a comenzar a amar a Dios. Tus jóvenes comenzarán a tener sueños, visiones y profetizarán como lo dijo el profeta Joel. Aleluya. Y la palabra niños, adolescentes, jóvenes, todo lo que son hijos, el Rey esta noche te llama a su mesa. Aleluya. Mañana todos estaremos en la mesa del Señor participando de su cena y recordando la obra de la cruz. Pero hoy hay una mesa para nuestros niños. Hoy hay una mesa para nuestros niños que sufren. Hoy hay una mesa para los niños que saben que sus padres se van a divorciar. Hoy hay una mesa para nuestros niños que no entienden muchas cosas. Hoy hay una mesa para nuestros niños donde Jesús se va a hacer cargo de lo que tiene que hacer. Aleluya. Aleluya. Y cuando Jesús se mueve, cuando Él pasa, todo se transforma. Y vamos a orar por nuestros niños. Hay que vencer, queridos padres. Escucha esta palabra, no te distraigas. Hay que vencer un demonio que se llama huir. No puedes huir cuando tienes tus hijos.
No te puedes mover de tu zona geográfica. No te puedes mover de tu casa. Porque hay peligro. Nuestros hijos pequeños no se saben defender. Nuestros hijos pequeños no saben de leyes. Nuestros hijos pequeños no conocen todavía la revelación de quién es Jesús. Por eso es importante que tú y yo asumamos nuestra responsabilidad como padre. Aleluya. Cuando Mefiboset quedó en estas condiciones, lo llevó a Lodebar, que significa incomunicado, un lugar frío, un lugar terrible. Y si tú realmente amas a tus hijos, no va a permitir que nunca eso suceda. Pero hay que actuar. Hay que actuar. El enemigo se ha levantado como un río sobre la vida de nuestros niños, pero su palabra dice que el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. Aleluya, y yo lo creo. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo sostengo. La palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aplauda, no se quede con las ganas. Así que en este acto simbólico que vamos a hacer hoy, a mí me emociona. A mí me emociona muchísimo. Porque si hay algo que recuerdo, cómo mis abuelas se han ocupado de mí cuando mis padres me dejaron en Lodebar. Y hace 8 años, cuando llegué aquí a España, ya siendo grande, ya siendo padre, con un corazón en 1000 pedazos, Débora me esperó con un cartel en su casa que decía: bienvenido, esta ahora es tu casa. Los que somos hijos de toda la vida, Dios siempre se encarga de poner personas maravillosas para que recuperemos nuestras piernas. Y cada paso que estoy dando aquí en España me hace un hombre feliz. No tengo dónde caerme muerto, pero si me muero sé a dónde puedo ir. Y me levanto cada mañana diciéndole gracias, gracias. ¿Por qué le digo esto? Porque quizás hay muchos padres aquí en esta condición diciendo: pastor, me cortaron las piernas. Nadie me enseñó cómo es el matrimonio. Nadie me enseñó cómo ser papá o mamá. También hay salida para ti. Porque servimos a un Dios de esperanza. Servimos a un Dios que todo lo puede. Y en esta noche llora si tienes que llorar, porque las aguas amargas se van a ir para siempre. Vamos a abrir el altar, por favor, los ujieres hacen aquí el espacio.